y Dios nos da una pausa para venir a honrarlo y adorarlo. ¿Pero es nomás estos dos? ¿Estos dos colores? Dice la Biblia, una parte de la Biblia: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Qué hermosas palabras. Estamos en el lugar indicado y confiamos y deseamos con mucha hambre, con mucha sed, oír la palabra que llena nuestra alma. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito, te damos gracias esta bonita mañana y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, dirija la alabanza, la predicación de nuestros corazones. Aleja de mí, de los hermanos, todo mal deseo, toda cosa que estorbe y fea, Señor. Limpia nuestro corazón y lava nuestro entendimiento y nuestra comprensión, Señor, para oír claramente tu palabra. Gracias te damos, permítenos tener una muy buena reunión que sea de mucha bendición, Señor, que seamos doblegados y rendidos a ti y hasta cierto punto arrepentidos de nuestro mal proceder, porque de continuo, Señor, solo pensamos en mal. Gracias de verdad nuevamente por esta oportunidad que nos brindas de venir ante tu acatamiento, Señor. Deseamos y rogamos que nos des humildad, Señor, para recibir tu palabra con gozo. Gracias. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Somos una iglesia cristiana evangélica, salvos por gracia. Predicamos a nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado. Esta iglesia es presidida por el pastor José Hernández y nosotros pues honramos a nuestro Señor Jesucristo, y es el vínculo y es la fuerza y es lo que nos motiva a estar aquí siempre, en todo momento. Muchas gracias por su asistencia. Por los que nos ven en las redes sociales, les pedimos que nos den like, por favor, para poder seguir llegando hasta ustedes. Muchas gracias de verdad por darse el tiempo de abrir sus móviles y prenderlos y darse una oportunidad. Dios quiera y toque sus corazones, y si ya son salvos, pues que sean edificados. Vamos a iniciar esta reunión, hermanos, cantando una alabanza, la 294, para la gloria del Padre, por favor. Número 294. A la gloria de Padre, la iglesia empieza
¿Eh? Ah, perdón, número 203. Amén. El Señor Jesús está llamando. Número 259. Cuando el ciego escuchó Jesús iba aquí evangelizó
7. Amén, número 7. Gloria a Dios. Tipo de reunión libre, hermanos. Las 2 horas van a ser tipo de reunión libre. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, por favor. San Juan 3, 16, por favor. La verdad es que este es un versículo base del cristianismo e incluso es, si no me equivoco, corrígeme, es el que primero memorizamos. No se oye, Luis. A ver. ¿Cómo que se oye? A ver. Se oye Ahora sí. Ya, listo. Este versículo es
base del cristianismo. Fue al menos el que primero yo memoricé y aprendí. Después, en ese entonces, mi pastor me recomendó: ahora que ya eres cristiano, que ya eres salvo, lee el Evangelio de San Juan. Una vez que termines el libro, regresa a Mateo y lee todo el Nuevo Testamento. Cuando termines el Nuevo Testamento, comienza de Génesis hasta Apocalipsis. Y así fue. Y fue algo tan que se queda para siempre. Evangelio de San Juan. Y esta reunión quiero hacerla un poco, yo le llamaría diferente, porque quiero enseñarles un poquito a elaborar un sermón, mayormente a los hombres varones, a trazar y a preparar un mensaje, porque luego dicen, es que se sientan tan cómodos que no es correcto, no es correcto. Y entonces voy a leer este versículo y a trazar un mensaje de ese versículo, pero esto incumbe y ayuda también a las hermanas. Dice la Biblia así en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Quiero enseñarles primeramente a hacer una división de este pasaje tan corto, que consta de 30 palabras. Me di a la tarea de contar palabra por palabra, le caben tantas, pero yo encontré, o hay 5 divisiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es una, que ha dado a su Hijo unigénito, van 2, para que todo aquel que en él cree, van 3 divisiones, no se pierda, mas tenga vida eterna, punto. 5 divisiones, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora ayúdenme a identificar el tema. ¿De qué está hablando este versículo? Hay una palabra clave que tienen que hacérmela saber. Por favor, ayúdenme. Piensen, ¿de qué está hablando? El amor. Ya tenemos 5 divisiones y tenemos el tema del cual se va a hablar. No podemos meter aquí otra cosa que no sea amor, porque la misma Biblia nos da dirección. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? El amor. Una vez que identificamos el amor, tenemos que hacer esas 5 divisiones. Cada división es un punto mayor, y esos puntos mayores son los que los predicadores se levantan y explican. ¿Sí? Hay 5 puntos. Ahora viene el corazón del sermón, que es la palabra clave, y tiene que ser muy atinada, tiene que ser como anillo al dedo, porque si no, sería como cargar una manzana en una carretilla, demasiado espacio para... Es decir, si yo dijese, aquí yo veo 5 cosas es muy extenso. Es plural, pero es muy extenso. Cosas es todo. Tengo que particularizar y encontrar una palabra, ¿sí? Y para hacer el sermón muy interesante y llegar en el punto, tengo que encontrar esa palabra. Pueden ser cualidades, manifestaciones, características, las características del amor de Dios, las cualidades del amor de Dios. Y yo elegí por lo menos 2. Yo elegí los puntos del amor de Dios, o las líneas del amor de Dios. Y me gusta más la palabra líneas, las líneas del amor de Dios. Ya tenemos la introducción, ustedes mismas se la dan, a veces con una anécdota que vaya de acuerdo al tema. Hace tiempo X sucedió tal cosa, y ¿me entienden? Esa es la introducción, leer y meter algo para llevarnos al tema. Ya que identificamos esos 5 puntos, primer punto o primera línea es que va dirigida al mundo, porque de tal manera amó, ¿a quién? Al mundo.
al mundo, ¿verdad? La segunda línea del amor de Dios es que se desprendió de su Hijo, dio a su Hijo único. ¿Ya me entienden? Estamos viendo el amor, estamos viendo la primera línea, que ama al mundo y que se desprendió de algo muy preciado, muy valioso. Y ustedes me entienden mucho más que yo, porque ustedes son papás. Y desprenderse de un hijo no creo que sea algo tan simple, así como se escucha. La tercera línea dice, para que todo aquel que en él cree, hay otra línea acerca del amor de Dios, y es que sí existe un requisito. ¿Ya me están entendiendo? La manera en que ustedes lo expliquen y lo expongan, ya cada quien lo trae, ya cada quien depende del estudio y de la consagración y de ahondar mucho en este versículo, pero ya esto es particular, nada más les estoy dando la base para elaborar un sermón. Y la cuarta línea dice, para que todo aquel que en él cree, esa era la tercera. La cuarta línea dice, el amor de Dios no permite que nos perdamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O hay alguna discrepancia? ¿No? Y por último, la quinta línea dice que resulta en la eternidad, en la culminación de sus promesas. Todo eso, este es el amor y tiene varias líneas y abarca demasiado. Una vez que ya les expliqué a grandes rasgos cómo preparar un mensaje, ahora sí, olviden lo dicho, voy a volver a leer como si no les hubiera dicho nada y viene el sermón. Abran por favor en San Juan 3:16, voy a leer este capítulo, este versículo, y voy a predicar sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, hermanos, no nos habla de otra cosa más que del amor de Dios, del amor tan extenso, tan grande, tan incomprensible del amor de Dios, y que por lo menos en el griego tiene 28 palabras, ya en el traducido al español 30, este versículo, y es el corazón del mensaje mismo del cristiano. Es con el que creímos, es con el que alguien, el Espíritu Santo nos convenció, nos redarguyó y nos quitó unas escamas de los ojos para poder entender claramente lo que es la salvación. Y esta mañana yo quiero por lo menos hablar de 5 líneas que se refieren al amor de Dios. ¿Sí? Y en este versículo hay 5 puntos o líneas que se ven claramente cómo describen perfectamente del amor de Dios, que este es el tema. Y el primer punto, mire, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo no sé mucho de gramática, pero sí fui a la escuela. Sé que en un... Ya hasta se me fue, ya ven cómo se olvida. Que hasta en una... A ver, Sergio, ayúdame. Existe lo que es sujeto y predicado en una oración. Y en esta oración yo lo que sí alcanzo a percibir, que por lo menos el predicado dice, el sujeto, porque de tal manera amó Dios, que es el sujeto de este predicado, que se refiere al mundo, que esto es la culminación, el fin, ¿no? ¿Cómo me falla la gramática? Necesito buenas clases aquí. Lo tengo en la cabeza, pero a veces se nos dificulta a la hora de expresarlo. Pero más que intentar comprender la gramática, yo quiero que entiendas hasta dónde abarca el amor de Dios. Dios dice que amó al mundo. ¿Qué entiendes cuando la Biblia dice mundo? Todo el globo terráqueo, todas las lenguas, todas las razas,
toda la magnitud. Mire, Dios incluso nos demuestra esto, dándole de comer a las aves, son parte del mundo, porque Dios amó al mundo. Porque aunque seas un perezoso y no te guste trabajar, yo te garantizo que no falta un plato de alimento a tu mesa. No falta. Amén. Dios amó al mundo. Gloria a Dios. Así de grande seas, bueno seas malo. No dice la Biblia solo a los justos y a los buenos. No, dice Dios amó al mundo. Solo tú eres bueno, Señor. Amén. Y aunque por ahí nació un loco en el año 1925 más o menos, que fue líder de una nación en Europa y exterminó casi medio mundo, ¿tú crees que Dios no lo amó? Y sorpresa, te sorprendería si allá en la gloria lo verías cantándole. ¿Qué pensarías? ¿La salvación es para él o lo excluye? Es para él. Es para él. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entonces yo quiero ir, porque esta parte del mundo tiene dos líneas. Estoy explicando la primera que se viene a la mente, pero la segunda es igual o más importante. Cuando se refiere al mundo, Jesús lo describió como el enemigo de Dios, como alguien que no va de acuerdo a Dios, como alguien que no está, que no compagina con Dios. Y por eso esto es el meollo del asunto, lo grande de este versículo, que Dios amó aún a su propio enemigo. Mire, usted tiene hijos, levante su mano. ¿Tiene enemigos? Amén. Hay que ser honestos. ¿Qué pasaría si algún enemigo de usted necesita un riñón y su hijo es compatible? ¿Lo daría? Piense por un momento, si ese enemigo le causa muchos dolores de cabeza y resulta que es su vecino y hasta le echa la basura y habla mal de usted y le tuerce la boca y no lo tolera y usted ya se cansó, ya no lo puede ver, pero tocan su puerta y le dicen, por favor, esta persona está a punto de morir y tu hijo es compatible, necesita uno de sus riñones. ¿Lo darías todavía a expensas de que tu hijo pueda vivir? Porque puede sobrevivir con un riñón. Pero en el caso de Dios, Él sabía que su hijo iba a la muerte por el mundo. Por el mundo que es su enemigo. Gracias, Padre. Que es su enemigo. Y dijo, porque de tal manera amó Dios a sus enemigos, que dio a su hijo único. Único, no tenía 10 para decir, me consuelo en el resto. Tenía solo uno y era su amado. Ahora está entendiendo lo que la Biblia enseña en este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo caído. Y no es un cuento, mire, Luis, por favor, léeme San Juan 7:7, bien fuerte. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Otra vez, por favor, y ponga mucha atención. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Muchas gracias, hermano. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Lo puedes leer, hermana, la que está atrás de Luis? Tú, por favor. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Bien fuerte, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne,
Amén. Mire, hermano, el hermano Luis nos acaba de leer. A ustedes no los aborrece. A mí me aborrece. El mundo no me tolera. El mundo no está de acuerdo con mis acciones. Y por eso quiere matarme. Y por eso no me soporta. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, da una declaración de muchos hombres justos. Y termina diciendo de los cuales el mundo no era digno. No era digno. A unos apedrearon, a otros aserraron, a otros crucificaron, a otros los pusieron en el Coliseo romano y los tragaron los leones. A estas gentes del mundo no fue digno. Y por eso Cristo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera de ustedes que se relacione y haga amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. En automático, en automático. Pero vean lo que dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera es el amor de Dios que amó al mundo. ¿Ya? ¿Entiende? Hay otra línea, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué explicación tan buena acabo de dar con respecto al riñón de tu enemigo? Así es el amor de Dios. Así se describe el amor de Dios. Dios dio lo mejor del cielo por lo peor de la tierra. Eso se llama gracia. Lo mejor del cielo por lo peor de la tierra. Y Jesucristo no renegó. Jesucristo no dijo vale la pena. Jesucristo podía llamar un solo ángel estando colgado en la cruz y acá exterminar todo el imperio romano, y no lo hizo. Dice la Biblia en Isaías 53, como cordero mudo, alguien que no habla, fue llevado al matadero y lo conducían y él no renegó. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil. Yo estaba viendo un documental de la película de Mel Gibson que se llama La Pasión. Fue muy popular hace muchos años. Y resulta que él no recibió, nadie lo financió en Hollywood en ese entonces. Y él tocó puertas porque él estaba deprimido y vivía en drogas. Y es el resultado a veces de la fama. Y no es exclusivo de ellos. Pero a él le llegó esta idea porque sentía esta cosa en su corazón. Dice el documental, esto que presionaba su corazón. Y fue y tocó, y no hubo quien le ayudara, no hubo quien le financiara. 35 millones de dólares él invirtió, era toda su capital. Y él dijo, no, yo no quiero una película traducida al inglés o al español, o no, quiero una traducida del original, del griego, del latín, hay otra lengua, arameo. Y ve el éxito, hasta dónde cambió el éxito, que el mismo actor principal no eran conocidos, dice, no era gente popular. Él no fue por una estrella de Hollywood, agarró gente que tenían esa cualidad de ser actores pero sin fama. Y este actor que hizo Jesucristo se convirtió al Evangelio. Y Mel Gibson y muchos. Y cuando rodaban la película decían, muchos críticos, aún cristianos, decían, esto es muy sangriento. Es la realidad de lo que realmente pasó. Es la realidad, porque hizo una investigación de los juicios romanos, cómo se llevaban, cómo colgaban a la gente, cómo la ponían en un dolor tan extenso. Y mucha gente en los cines no soportaba y salía llorando. En ese entonces. Y hasta el día de hoy, si la ves, aún te aseguro que te sigue moviendo. Es una de las mejores películas llevadas a la pantalla grande, y que de esos 35 millones de dólares ganó 170 millones de dólares. Lo multiplicó por mucho. Y toda la ganancia fue de él. Y él, yo no sé ahora a qué se dedique, pero él da su testimonio
que él fue tocado por esta cosa y fue una persona diferente, y todos. Y aparte de los sucesos o acontecimientos extraordinarios que pasaban mientras rodaba la película, muchos sucesos que si tú ves un documental realmente sí sucedían: frío extremo, lluvia natural y todas estas cosas que solamente Dios podía sentir cuando la humanidad recordaba el sufrimiento y el sacrificio de su amado Hijo, de su único Hijo. Y esa línea nos enseña a que el amor de Dios es tan incomprensible, no hay otra palabra, tan que nadie lo puede explicar, para dar a su Hijo. Todo lo contrario, ¿no? Tú darías la vida por tus hijos. Los ves en un riesgo, los ves en un peligro y estarías dispuesto: sacrifícame a mí. Pero el amor de Dios es así: dio a su Hijo, el cual estaba en la gloria, se desprendió de él y lo envió a la muerte. Hay otra tercera línea: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, en el Hijo, cree. Y hay un requisito, hay un requerimiento de parte de Dios que implica creer. Santiago, capítulo 2, versículo 17, ¿alguien me lo lee, por favor? Santiago 2, 17. Por favor, hermana. Así también la fe, si no pusiere obras, es muerte. Muchas gracias. Es muy pequeño, pero es muy práctico y es muy claro. Así también la fe sin obras es muerta. Tú dices que eres creyente, bueno, muéstrame tu fe con tus obras. Pero si tienes la mala fama de ser litigioso, de andar demandando, de andar maldiciendo, de andar robando, de andarte aprovechando, es más, de andarte emborrachando, de andar haciendo disparates, si posees esa fama, dice la Biblia, está en duda lo que tú dices creer. ¿Crees en Dios? Dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Tú puedes decir: ya, hermano, no diga eso, yo desde chiquito he creído en Dios, o desde chiquita creí en Dios, y yo creía en Dios. No, eso no es creer. Eso es nada más conocer, que alguien te habló, que alguien te dirigió, que alguien te explicó que existe un Dios. Y esto es muy común en las religiones. Pero creer en Dios implica algo más. Es un requisito que Dios quiere que tú cumplas, porque vienen cosas extraordinarias a partir de creer en Dios, creer en Dios, creer en Dios, para que todo aquel que en Él cree, porque luego a continuación dice: el que no cree, ¿qué? Ya, no tiene que morir, no tiene que irse, ya es condenado. Puede andar caminando y puede andar cantando y disfrutando de la Biblia, ya es condenado, ya está condenado. Pero el que cree en Dios, dice que pasó de muerte a vida. Amén. Y es una nueva criatura. Esto no quiere decir que se acabó el sufrimiento y el pesar y las necesidades, no, porque estás en el mundo y porque el mundo no te tolera, porque el mundo no te reconoce como Él. Entonces, si tú encajas bien en el mundo y si te acoplas bien en el mundo, pues tenemos que preguntarnos, y una grande interrogación, ¿verdad? ¿Somos o no somos? Porque al verdadero Hijo de Dios, el mundo lo aborrece. Sus obras no están de acuerdo con el mundo, para nada, para nada. Todo lo que Él decide y hace
está de acuerdo al plan de Dios. Mire, no somos santos, declarados santos, pero no somos santos en buenas obras. Seguimos teniendo esta carne corrupta. Pero yo no estoy diciendo que tienes que flotar sin pisar el aire y orar desde la mañana hasta la noche y leer la Biblia desde la mañana hasta la noche. O sea, de otra manera tendrías que salir del mundo, es imposible. Pero tienes que encontrar y equilibrar tu vida cristiana o espiritual. ¿Qué es lo que quieres? Porque puedes implicar todo ese tiempo y ser el más mundano o entrarte por una y salirte por otra. ¿Me entiende? Hoy en la mañana que me levanté, estaba lloviendo y todo cerrado, me asomé y dije, posiblemente hoy no hay reunión. Fue lo primero que pensé, ¿qué es la carne, verdad? En segundo, fui a leer la Biblia y a hacer una oración. Y entre esa oración le dije, Dios, danos buen tiempo, detén la lluvia y danos ese espacio. Y no quiero decir que fui yo, no, yo soy el más pecador. Es más, mis oraciones siempre van dirigidas, Dios, yo sé que por mi condición, ¿qué te puedo pedir? ¿Qué te puedo exigir? Pero dígnate a oírme, por favor, ayúdame. Hermanos, depende la intención y el deseo del creyente en cómo estamos dirigiendo nuestra vida. ¿Qué hacemos? Y esto implica toda la vida. El que cree, para que todo aquel que en él crea. Y creer significa cambiar nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Antes éramos lisonjeros, ¿no? Hasta pleitistas, hasta soberbios, hasta iracundos. Y bueno, Dios nos quiere que moldemos. Y para eso estamos en este hospital de gente discapacitada espiritualmente, con tremendas deficiencias, para nosotros sanarnos y ponernos en su cuidado y decirnos, Dios, dame lo que hace falta para mi vida. Hay otro cuarto punto. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Dios nos dio ayudas y esas ayudas las acabo de mencionar. Una ayuda muy grande que Dios nos proveyó a todos los cristianos es la iglesia. Es la iglesia. Si no hubiera iglesia, no somos como tronquitos fuera del fuego. Tarde o temprano comenzamos a humear y no nos vamos a calentar ni a estimular unos a otros. Pero la iglesia es necesaria para eso, para que cuando yo, Miguel, me equivoque en el amor del Señor, vengas y me exhortes y yo me corrija, para que tú me estimules y cuando me dejes de ver aquí, tomes el teléfono y digas, hermano, no te he visto en la iglesia, todo bien, necesitas ayuda, ¿qué puedo hacer? Dime, solo dímelo. Para esto es la iglesia y Dios nos la dio. Entonces se cumple, que no se pierda. Dios nos dio ayudas. El amor de Dios es tan inmenso, tan incomprensible, que aún se preocupó por eso. Y aparte de eso también nos proveyó de una comunicación directa con Él, la oración. No tenemos que ir con José y decirle, José, yo me confieso ante ti y hice esto y esto y esto, y luego él me dice, Miguel, ve al altar y híncate y ofrece tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros no, ya no hay intercesión, tenemos línea directa. Es como las empresas, tienes una necesidad y los principales responsables te ignoran. Bueno, toma el teléfono y habla y brinca todo y llega hasta arriba. Así está Dios. Dios tiene millones de obsequios en el cielo dispuestos a dar, solo esperando que tú como hijo y que tú como hijo lo demandes, lo pidas en humildad y Él te lo obsequia. Está bien, aquí está. Pero mientras
Queremos que nuestras vidas se corrijan en automático, como la maguita de la salsa, ¿verdad? Magar una estrellita y ¡pum! Tu vida fue transformada. Ojalá fuese así. Y pesares y dificultades y necesidades, todos y sin excepción. Lo dice el predicador en uno de sus libros. Todo encontré que era puro dolor, pura aflicción, puro vanagloria, puro deseo de tener más y más. Y por eso no somos a veces felices también, porque nos enfocamos solo aquí y pensamos que esto es todo, que perdemos la verdadera visión. Y Dios por eso nos dio esas ayudas. Otra es la palabra de Dios. Yo acabo de decir, no puedes leer 24 horas la Biblia. Yo creo que si pudiéramos leerla, esos 24 horas sería mucho mejor. ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo que no la leas, más bien te estoy recomendando y exhortando, lee la palabra, porque es lumbrera a tus pies. Porque el Salmo capítulo 119, desde el versículo 1 hasta el final de ese capítulo, siempre nos está hablando de la palabra, de la palabra, de la palabra. Y si alguien se levanta diciendo, la Biblia no es necesaria, hay otros recursos, otros medios, esto es irracional y es anticristiano. La Biblia es la palabra, es lo que nos nutre, es la comunicación, es la manera en que Dios se comunica con nosotros. Nos dio los dos recursos, uno de arriba hacia la tierra y el otro de la tierra hacia el cielo, que es la oración. ¿Ves? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver su pensamiento? Tienes que abrir la Biblia y te vas a sorprender. Algunas veces no te va a gustar, porque sí duele cuando Él habla, porque sí es franco, porque nos presenta ante un espejo donde realmente muestra mis imperfecciones y lo que tengo que corregir. Entonces, hermano, esto implica el amor de Dios. Y esta es otra de sus líneas. Y por último, Él dejó también una línea que es el Espíritu Santo, otra ayuda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. También nos dejó el Espíritu Santo, que es el sello, es una identificación, es un consolador. ¿Y entiendes la definición o el significado de consolador? Consuelo. Él consuela. ¿Estás triste? Bueno, tienes el recurso para llenarte de gozo. ¿Estás desanimado? Acabas de perder a un familiar. Te acaba de decir el médico que tienes cáncer. Tienes un consuelo. Acabas de notar que tu vista cada día va disminuyendo y la vas perdiendo. Tienes un consuelo. Tienes algo dentro de ti, que es las arras. Mire, en una boda, cuando la gente se casa, o era muy común anteriormente, pero ahorita ya ni se casan. Desde ahí partimos mal. Pero las arras eran unas moneditas que simbolizaban que el marido se las daba a la mujer y la mujer al marido. Te las entrego y recitaban. Era una garantía de protección, de estar al cuidado, de ver por esa persona. Esto es lo que Dios nos dice cuando dice el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta que seamos requeridos allá arriba. Es una arra. Dios me dijo, Miguel, abre tus manos. Te entrego esto como garantía de mi amor. Y lo tienes, hermano. El Consolador, el Espíritu Santo. Ve hasta dónde implica el amor y ve cómo un solo versículo, wow, dice demasiado. A veces pensamos, no, hay que hacer claramente las divisiones y sacarle sustancia a la palabra de Dios. Y la última línea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La última división, mas tenga vida eterna. Esta es la culminación de su amor. Es el fin, es la cereza del pastel.
tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. ¿Ya lo estás entendiendo ahora? ¿Ya lo estamos comprendiendo? Tiene muchas líneas y muchos beneficios. Que ama a un mundo caído, que nos envió al Consolador, que nos provee de la palabra, que nos da el recurso de la oración, que tenemos que se desprendió de su Hijo, de su propio Hijo, y ahora como culminación, Él solo nos está esperando. Él está esperando que llegue el fin de tu vida y de la mía, como una ganancia, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, hermano, créelo. Es una ganancia. Y Jesucristo, al igual que el hermano José en la mañana, ¿qué crees que está haciendo allá arriba? Barriendo. Esta habitación es del hermano Luis. Creo que debo de darme un espacio más grande. Se lo merece. Esta habitación es del hermano José y tengo que limpiar y esperarlo. Tienes ya tu espacio reservado. Créelo. Créelo, hermano. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque si yo no me voy, no habrá quien les limpie y quien les sacie y quien les prepare su lugar en la gloria. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ahora podemos entender claramente lo que implica el amor de Dios y hasta dónde abarca, porque a veces lo tenemos así. Y me quedé corto, la verdad. Ni siquiera entiendo verdaderamente el amor de Dios. No lo comprende mi mente. Pero gracias a su palabra podemos describirlo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Momento de comunión, hermanos, salúdense.